revelado el inesperado amor de un CEO tras la sorprendente aparición de su esposa en pasarela. La lujosa gala del crecimiento empresarial se desbordaba de luces brillantes y risas forzadas. Alejandro, el magnate de la tecnología que había construido su imperio desde sus humildes raíces en Guadalajara, se pavoneaba entre los asistentes, adornado con un traje impecable. Todos lo elogiaban, haciéndole sentir como si su éxito profesional pudiera compensar la distancia que había creado con Mariana, su esposa. Allí estaba ella, como siempre, en el trasfondo, dejando que sus sueños de diseñadora de moda se desvanecieran ante la grandeza de su carrera. A veces, Alejandro la miraba y sentía un pequeño pinchazo de culpa, pero la fama, el reconocimiento y los aplausos lo absorbían, sumergiéndolo en un mar de ego y ambición esa noche. Sin embargo, algo se sentía diferente. A medida que avanzaba la noche, la inquietud se instalaba en su pecho. Las palabras de los inversionistas resonaban en su mente, como ecos de un éxito que parecía vaciarse de significado. ¿Qué había valido la pena si había dejado de lado lo más importante? Momentos vividos juntos, sacrificios compartidos, todo parecía un recuerdo al que no quería acceder. La imagen de Mariana, con su talento brillante, como un lienzo en blanco, se cruzaba con la realidad de su presente vacío. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La halagadora ovación del público atronó en sus oídos, pero fue interrumpida por un instante de revelación. De repente, apareció Mariana en la pasarela, ataviada con un vestido que contaba su historia, colores y texturas que hablaban de ellos, de su amor, de los momentos perdidos. Alejandro se quedó paralizado, incapaz de procesar la escena. Su esposa, la mujer que había estado enterrada en una sombra de apoyo durante tantos años, se convertía en el centro de todas las miradas. Su luz lo cegó, y en un instante, la euforia por su éxito profesional se convirtió en un torbellino de emociones crudas. Alejandro sentía como si el mundo se desmoronara a su alrededor. La angustia lo abrazaba por completo. ¿Cómo había podido ser tan ciego y arrogante? El amor y sacrificio de Mariana ahora brillaban con claridad, mientras él se debatía entre la admiración y la inseguridad. Su mente, aturdida y acelerada, cuestionaba si todo lo que había logrado valía la pena si continuaba ignorando a la mujer que había dedicado su vida a su felicidad. El aplauso de la audiencia se desvanecía, y lo único que tenía presente era la imagen de Mariana en la pasarela. Estaba a punto de perderla en el momento más crucial de su vida, ante la oportunidad que tanto había deseado. Cuando sus miradas finalmente se encontraron, el dolor de su negligencia se apoderó de su ser. En esa mirada había un abismo de emociones no expresadas que lo consumía. La angustia aumentó, y la presión en su pecho se tornó insoportable. La pasión que había sentido por su empresa se convertía en polvo ante la hoguera de un amor que había dado por sentado. Alejandro estaba atrapado en ese dilema desgarrador. ¿Seguiría persiguiendo su imperio tecnológico o se arriesgaría a perder la única mujer que había sido su verdadera inspiración? La noche terminó, pero su tormento apenas comenzaba. Una propuesta irrumpió en su mente. Mariana había recibido una oferta para participar en la Semana de la Moda en París. Su sueño estaba al alcance, pero con esa distancia podría echar por tierra lo que quedaba de su matrimonio. La angustia lo envolvía hasta la última fibra de su ser, dejándolo con el corazón dividido. La pregunta latente resonaba en sus pensamientos. ¿Podría Alejandro reconciliar su ambición con el amor verdadero, o se aferra a un éxito vacío, arriesgando lo que más valoraba en el proceso? El eco de las risas y los aplausos se desvaneció, dejando a Alejandro sumido en una silenciosa tormenta de pensamientos y emociones. La imagen de Mariana en la pasarela se repetía en su mente, un recordatorio constante de lo que había ignorado.
Se sintió impulsado a buscarla, a entender cómo había llegado a brillar con tal contundencia, mientras él se había absorbido en el abrumador amanecer de su carrera. Mientras se movía entre los asistentes, cada paso se sentía como un peso adicional en su conciencia. Sabía que tenía que confrontar sus decisiones. En el camino a su oficina, la imagen del vestido de Mariana se mezclaba con las cifras que había estado observando durante meses. Las proyecciones de crecimiento, los planes de expansión, todo eso palidecía ante el fulgor de su esposa. Sus pensamientos se entrelazaban con un creciente sentido de responsabilidad, no solo hacia Mariana, sino también hacia su propia visión. Preguntas punzantes comenzaron a surgir. ¿Qué significaba el éxito si no podía compartirlo con ella? Se dio cuenta de que había estado midiendo su vida por logros tangibles, en lugar de valorar las relaciones y momentos humanos que realmente importaban. Su imperio, una construcción que le había costado tanto esfuerzo, se sentía vacío sin la autenticidad de su amor. Al regresar a casa, encontró a Mariana sumida en sus pensamientos, revisando bocetos de moda esparcidos por la mesa. La luz tenue del atardecer iluminaba su rostro, intensificando su belleza y su determinación. Alejandro se detuvo, sintiendo que este era el momento adecuado para dejar de lado su ego y abrirse a la conversación que había estado evitando. «Mariana, tengo que hablar contigo», empezó, consciente de que cada palabra debía contar. «Vi lo que hiciste en el desfile. Estabas increíble». Su tono era sincero, pero la duda aún titilaba en su voz. Mariana lo miró, y en sus ojos vio la mezcla de sorpresa y un destello de vulnerabilidad. Ella siempre lo había apoyado, pero lo que había presenciado esa noche en la pasarela había encendido una chispa en ella que no podía ignorar. «Me alegra que lo pienses», respondió ella sin dejar de mirar los bocetos. «Pero, ¿cuánto tiempo has sido consciente de esto, Alejandro? ¿Cuándo dejarás de lado tus propios intereses para ver lo que realmente soy?» La pregunta lo golpeó como un martillo, haciéndole percibir la urgencia de su situación. Él inhaló profundamente, buscando las palabras correctas. «He estado tan atrapado en mi carrera que olvidé lo que valía a nuestro alrededor. Te he dejado de lado creyendo que todo lo que hacía era por nosotros, pero me di cuenta que eso solo era un reflejo de mi ambición». La honestidad en su voz abrió un nuevo canal de comunicación. Mariana lo observó durante un largo momento, su expresión cambiando del escepticismo a un indicio de esperanza. «No solo se trata de ti o de mí. Siempre he querido que compartiéramos nuestras pasiones, que creciéramos juntos». Su sinceridad resonó en él, como un eco profundo de una verdad que había reprimido. Ambos estaban a un paso de un precipicio. Alejandro necesitaba hacer una elección consciente sobre cómo dirigir su futuro. Un futuro donde la pasión de Mariana pudiera florecer al igual que su imperio. Pero frente a esa posibilidad, aparecía otro dilema. ¿Cómo podría él equilibrar esta nueva perspectiva y la propuesta de París que tanto significaba para ella? Mientras la noche se adentraba en silencios incómodos y palabras no dichas, Alejandro se dio cuenta de que su viaje hacia el equilibrio personal apenas comenzaba. La decisión de ayudar a Mariana a alcanzar su sueño también representaba un cambio en su propia vida. La angustia por elegir estaba ahora presente, profundizando su dilema y llevando la tensión a nuevas alturas. Esa noche, ella le quedaba mucho más que solo un vestido. Con todos estos sentimientos en juego y el horizonte crítico de la oportunidad de París sobre ellos, la pregunta que lo atormentaba ahora era más que evidente: ¿sería capaz de ceder parte de su ambición para dar espacio a los sueños de su esposa, o perdería esa oportunidad por el miedo a perder control sobre su vida? La respuesta estaba más cerca de lo que pensaba. En el amanecer de un nuevo día, Alejandro se encontró atrapado entre la espiral de expectativas y su deseo de cambio. La luz del sol entraba por la ventana, trayendo consigo un aire fresco, pero él no podía escapar de la pesada sombra de su reflexión. Mientras se preparaba para otra jornada, sus pensamientos volvieron a centrarse en el desfile, en la destreza de Mariana y en la eclosión de su talento, que había estado oculto bajo la superficie de su ambición. Se miró en el espejo, preguntándose cómo había llegado a desestimar tan fácilmente las pasiones de su esposa. En ese instante, comprendió que, si quería ser el socio que ella merecía, necesitaba invertir tanto en su desarrollo personal como había hecho en su carrera profesional.
La idea de un Alejandro equilibrado surgió en su mente, un hombre que encuentra valor no solo en su empresa, sino en el brillo de aquellos que ama. La decisión de actuar lo llevó a su oficina con un renovado sentido de propósito. Su primer paso fue acercarse al equipo de marketing, en busca de nuevas ideas que integraran la visión de Mariana en la marca. Necesitamos una campaña que refleje no solo lo que vendemos, sino la historia detrás de la moda, propuso, consciente de que su propuesta podría abrir un espacio para su esposa y su talento creativo. Sus colaboradores lo miraron sorprendido. Para ellos, Alejandro había sido siempre el líder feroz, el estratega centrado en cifras, pero nunca un defensor del arte. Sin embargo, su deseo de que la moda de Mariana se convirtiera en parte del ADN de su empresa les ofreció un claro indicio de su evolución personal. A medida que se sumergía en el proceso creativo, se dio cuenta de que cada desafío era también un reflejo de su propia lucha interna. Se sentía vulnerable al estar expuesto a la crítica y a la opinión del público, algo que había evitado en su vida personal. La presión de la inminente propuesta de París generó una tensión palpable en su interior, y en sus noches en vela, la duda regresaba. ¿Podría realmente dar el paso atrás necesario para facilitar el avance de Mariana? La jornada laboral se convirtió en un espacio de autoexploración constante. Durante una reunión clave, Alejandro se arriesgó a presentar un concepto que había brotado de una profunda conversación con Mariana. La colección primavera-verano está inspirada en la dualidad de nuestra vida. Es una colaboración que une nuestras fortalezas y nos invita a todos a ser parte de esta narrativa, articuló con un nervio nuevo que no había sentido antes. Con una voz que resonaba no solo con pasión, sino también con autenticidad, se percató de que estaba integrando el viaje personal de ambos en un contexto profesional, transformando el miedo en una narrativa poderosa por primera vez. Sus compañeros no solo lo vieron como el CEO que siempre había sido, sino como un creador dispuesto a dar un paso al frente. Pero esa validación le trajo consigo un aliento de inseguridad. ¿Podría Mariana ver en sus esfuerzos la sinceridad de su intención? Un mar de ansiedad y esperanza se entrelazó en su mente, lo que le permitió descubrir una nueva faceta de su propio ser al llegar la noche, y después de una jornada que lo había agotado, se sentó de nuevo frente a Mariana. He pensado en cómo nuestros sueños pueden coexistir. El desfile en París podría ser una celebración de nuestra alianza, no un sacrificio, expuso con una certera determinación. Sin embargo, por primera vez y en ese instante, se dio cuenta de que el verdadero desafío no sería solo demostrarlo ante Mariana, sino más bien ante sí mismo. ¿Era realmente capaz de ser un compañero igualitario o caería de nuevo en la trampa de la competencia y la ambición solitaria? Mientras Mariana lo miraba, una mezcla de ansiedad y determinación reflejadas en sus ojos, Alejandro se sintió atrapado en una encrucijada. Era el momento de la verdad, y su respuesta no solo definiría su futuro, sino también su relación con la mujer que siempre había amado. La pregunta que resonaba en su mente era clara. ¿Podría renunciar a alguna parte de su ego profesional por el amor y el crecimiento conjunto que ambos necesitaban? La respuesta, una oportunidad latente, estaba a punto de revelarse, pero el verdadero viaje estaba apenas comenzando. La noche transcurrió lentamente, y Alejandro comenzó a lidiar con el eco de sus pensamientos. La propuesta que había hecho a Mariana lo había empujado a una nueva dimensión de su espíritu, donde la vulnerabilidad se entrelazaba con su deseo de éxito. Sin embargo, la sombra de su inseguridad lo acechaba. Se preguntó si en su esfuerzo por valorar a su esposa, estaba comprometiendo su propia identidad como líder. Esa noche, sintió una presión que jamás había experimentado antes, donde una vez se hallaba la confianza, hoy reinaba la duda. El siguiente día, al llegar a la oficina, Alejandro tomó una decisión crucial. Comprendió que era necesario crear un entorno donde la creatividad pudiera florecer. Convocó a una reunión con su equipo casi de inmediato. Quiero que esta campaña sea impulsada por la colaboración. Vamos a generar un espacio donde todos puedan aportar ideas, sin importar el rango, anunció. La reacción inicial de sus colaboradores fue de incredulidad. Estaban acostumbrados a su control férreo y no a la apertura. Sin embargo, esta vez, él estaba dispuesto a desafiar las expectativas. Mientras discutían ideas, notó que algunos miembros del equipo mostraban reticencia.
No podían imaginar que Alejandro, el CEO distante, podía cambiar su enfoque hacia uno más colaborativo. Cada mirada escéptica devolvía a Alejandro el recuerdo de sus viejas formas autoritarias. Su rostro se iluminó con la resolución de que no era suficiente con hablar de transformación, debía modelarla. El proceso fue arduo. Cada propuesta que surgía provenía de un lugar frágil que hacía tambalear su antiguo ego. Comentarios constructivos se entrelazaban con críticas, y la ansiedad inicial se transformaba progresivamente en comprensión. En cada reunión, él se forzaba a registrar las aportaciones de cada uno, y a menudo se encontraba dividido entre la impaciencia por ver resultados y la necesidad de permitir que el equipo se exprima. Cada éxito pequeño se convertía en una victoria personal, aun cuando la fricción no desaparecía por completo. A medida que pasaban los días, el ambiente de la oficina comenzó a transformarse. La chispa de innovación fue palpable. Escalas del pasado se desvanecían mientras cada uno de sus colegas comenzaba a encontrar su voz. Sin embargo, este clima de colaboración trajo consigo nuevos retos internos. Alejandro sentía que, aunque estaba construyendo un equipo fortalecedor, su propio camino seguía plagado de incertidumbres. ¿Realmente tenía la capacidad de dejar de lado el control, de ser un verdadero socio tanto profesional como personal, en su hogar? La dinámica con Mariana se tornaba más intensa. Las conversaciones sobre el desfile en París giraban tanto en torno a la moda como a la interrelación de sus valores. El proceso creativo se volvía un espejo reflejando su conflicto interno. Aunque hablaban de logros y recorridos compartidos, no pudo quitarse la sensación de que se encontraba a la sombra de una nueva versión de sí mismo. ¿Por qué te sientes tan distante, Alejandro?, le preguntó un día Mariana, rompiendo el silencio que solía interponerse entre ellos. Sus ojos, cargados de preocupación, lograron atravesar el camuflaje que él había creado. La verdad lo abrumó de inmediato, y en aquel instante supo que su fraqueza era notoria. No estoy distante, solo tengo miedo de no ser suficiente, confesó. Las palabras fluyeron entre ellos como un torrente irreprimible. La vulnerabilidad se había convertido en la llave de su conexión, pero también en el caudal de su ansiedad. Alejandro se preguntaba si su transformación buscaría reconocimiento fuera de su hogar o si sería suficiente la autenticidad en su propio ser. Era una bifurcación. Una parte de él defendía la ambición, mientras otra anhelaba la simplicidad del amor compartido. A cada paso hacia adelante, su viaje era cada vez más profundo, pero la cuestión permanecía. ¿Sería capaz de enredar su esencia en el hilo de su relación, para así forjar una nueva identidad e historia compartida, mientras la marea de sus emociones lo inundaba? Un anuncio inesperado en sus redes sociales trazó un nuevo camino por delante. Mariana ha sido elegida para presentar su colección en París, con un mensaje inclusivo que representa a todas las mujeres. La noticia lo llenó de orgullo, pero al mismo tiempo, destapó un huracán de sentimientos contradictorios. ¿Cómo encajaría su propia evolución en este nuevo capítulo de la vida de Mariana? Pese a los murmullos de su interior, él sentía que algo estaba a punto de revelarse. La verdadera prueba de su compromiso estaba cada vez más cerca, y lo que hasta entonces había sido un viaje personal podría transformarse en un ensayo de su amor. Una respuesta a esa transformación personal parecía necesitar una acción decisiva, pero ¿estaba preparado para actuar? La cuenta atrás ya había comenzado. Alejandro despertó antes de que el sol comenzara a filtrarse por la ventana. La excitación y el miedo lo visitaban como viejos compañeros de insomnio. El anuncio del desfile de Mariana en París era tanto una celebración como un desafío. Reflexionó sobre cómo la creciente notoriedad de su esposa perfilaría no solo su reputación como pareja, sino también su propia identidad profesional. La idea de ser visto simplemente como el esposo de Mariana pululaba inquietante en su mente. Decidió que no se permitiría ser opacado, no esta vez. Tomar las riendas de su propia vida y su liderazgo requería un cambio de mentalidad. Se sentó frente a su computadora y empezó a delinear un plan para elevar el perfil de la empresa. Había aprendido en las últimas semanas que el control era una ilusión, pero también que la proactividad era clave. Constructivamente, su miedo se convertiría en la palanca de su impulso hacia adelante. Durante la reunión del día, trató de canalizar toda esa energía en su equipo. Se sentía como un maestro de la oratoria,
buscando las palabras exactas que resonaran con las nuevas voces en la sala. «Hoy definiré una nueva dirección», proclamó, con una claridad que sorprendió incluso a él mismo. «Quiero que cada uno de ustedes piense en cómo nuestra marca puede vincularse a la importancia de la inclusión, y cómo podemos adoptar ese mensaje, como lo hará Mariana en París». Algunas caras mostraron sorpresa, pero la mayoría sonrió, una señal de que estaban listos para el reto. Sin embargo, un familiar destello de duda se encendió en su interior. ¿Tenía la capacidad de liderar un cambio significativo sin perder su esencia? A pesar del éxito, un pequeño repunte de ansiedad emergió, cuestionando si realmente era el momento adecuado para una nueva transición. Pero ese temor fue rápidamente eclipsado por determinación. Este era su momento. Los días siguientes vieron un goteo constante de ideas creativas. Desde campañas inclusivas hasta compromisos sociales en línea, Alejandro se sintió como un catalizador. Sin embargo, a medida que sus colegas florecían, él se sintió más invisible. En el fondo de su ser, el dilema continuaba: la transformación debía ser propia, pero ¿cómo dejarse ver en un espacio que había bulliciado de voces antes que la suya? Fue a su hogar que finalmente se enfrentó a sus inseguridades. Mariana estaba sumergida en sus preparativos para París, y cuando se sentaron a compartir esa escena cotidiana, Alejandro sintió que podía abrirse. ¿Te has dado cuenta de cómo cada uno de nosotros está lidiando con nuestras propias batallas en este momento?, le dijo, buscando la conexión. Mariana asintió, consciente de la lucha interna de su esposo. Es como si estuviéramos alcanzando nuevos niveles, pero no siempre sé cómo navegar por esto. El diálogo entre ellos se tornó revelador. Pilar de su relación, Alejandro necesitaba la autenticidad que Mariana había ofrecido desde su primer encuentro. Aquel día en París, serían un equipo, no por sus títulos, sino por su esencia. Alejandro el CEO y Mariana la diseñadora, ambos contribuyendo a una historia más amplia. Mientras charlaban sobre la interacción entre sus metas, una realidad premonitoria se les presentó. Alejandro se dio cuenta de que estaba obligado a descifrar su camino hacia el éxito, mientras sus valores personales evolucionaban y se entrelazaban con los de su esposa. La idea de vivir en la sombra se desvanecía lentamente para dar paso a una imagen de colaboración, desafío y crecimiento personal. El día del desfile se acercaba, y Alejandro sentía que su mundo se montaba en un delicado equilibrio entre lo que esperaba alcanzar y todo lo que aún no había resuelto. Esa tarde, mientras Mariana ensayaba su presentación, recibió un mensaje en su teléfono que le heló la sangre. Una colaboración inesperada está en el horizonte y tú serás el centro de atención. Sin más detalle, la incertidumbre se transformó en un nuevo dilema. Estaba preparado para el rol que el destino le había reservado, y cómo encajaría su propia narrativa con este nuevo capítulo abierto en la vida de Mariana. La cuenta atrás continuaba, el momento de revelarse a sí mismo había llegado, pero lo que se presentaba era tanto una oportunidad como un desafío que podría cambiarlo todo. La tensión se podía cortar con un cuchillo en el hogar de Alejandro. El mensaje en su teléfono seguía sonando en su mente como una campana de alarma. Una colaboración inesperada. Sintió como un sudor frío comenzaba a deslizarse por su espalda. El desfile de Mariana y su propia incursión en un papel notorio lo llevaban a una encrucijada en su vida profesional. Este era el tipo de desafío que podía decidir su futuro. En la mañana siguiente, el aroma del café recién hecho no pudo diluir las sombras que lo acechaban. Se sentó con determinación frente a su computadora, dispuesto a explorar esta nueva oportunidad. La colaboración anunciada parecía ser su momento de brillar, pero también era una vía repleta de preguntas. ¿Qué impacto tendría esto en su carrera? Estaba listo para ser la cara pública de la empresa comparado con la majestuosidad que Mariana estaba a punto de desplegar. La incertidumbre se convirtió en un motor que lo empujó a investigar a fondo quién sería su socio. Mientras buscaba en línea, se topó con la fama y el éxito del diseñador, un nombre que resonaba en las pasarelas de alta costura. La sola idea de asociarse con alguien de tal renombre lo hizo cuestionar con mayor intensidad sus capacidades. ¿Sería suficiente su experiencia y liderazgo para captar el interés del diseño que venía de la mano de un visionario como él? Alejandro imploraba a la realidad que lo envolvía, tenía que prepararse.
Se dispuso a reunir sus ideas y poco a poco las páginas de su libreta comenzaron a llenarse. Propuso conceptos frescos que no solo reflejaban los valores de Mariana, sino que también resonaban con el futuro que él mismo deseaba construir. La inspiración surgía de la mezcla de sus temores y su deseo de ser más que solo el esposo. Cada palabra que escribía se convertía en un vehículo para su empoderamiento. Sin embargo, el día del desfile se abroquela en su mente como una fecha fatídica. Los nervios se transformaron en ensayos donde revisaba su discurso en voz baja. Estaba decidido a comunicar no solo su visión, sino también a mostrar que él había evolucionado más allá de su papel secundario. De repente, se dio cuenta de que su inseguridad, aunque omnipresente, no debería ser un obstáculo, sino un trampolín. La tarde del evento, mientras Mariana se preparaba, un destello de reflexión lo atravesó. El desfile, a pesar de ser el momento cúlmine del esfuerzo de su esposa, sería también una plataforma para que él tomara la voz que tanto había aspirado. A pesar de los ecos de duda, se propuso emplear cada uno de sus pasos en la pasarela para mostrar su propia fuerza, unificando sus historias. A medida que se acercaba la hora de la presentación, lo inesperado ocurrió. Un mensaje surgió de la aplicación de mensajería y su corazón dio un salto. Alejandro, estoy pensando en ti. ¿Listo para lo que viene? La firma del mensaje era del colaborador, que había estado a la espera de su intervención. Claramente, su voz echaba raíces en un campo fértil dentro de él, una mezcla de miedo y determinación retumbaba. Ese hombre talentoso no sería la sombra de nadie, ni siquiera de su maravillosa esposa en ese escenario. Con una respiración profunda, se dio cuenta de que el momento no era solo una prueba de su capacidad, sino una reivindicación de su identidad. Lejos de la opacidad, estaba en camino de convertirse en un líder que no solamente soñaba, sino que estaba preparado para actuar. Mientras la música comenzó a sonar en el desfile, Alejandro sintió que la atención se centraba en él. Pero, en vez de hundirse bajo la presión, se permitió deslizarse hacia una nueva faceta que había estado esperando. La tela mágica de la ambición comenzaba a tejer una narrativa en la que él no era solo el acompañante. En ese instante, en el espejo de la pasarela, entendió que lo que estaba a punto de hacer no era solo para él, sino también para todos aquellos que habían luchado en silencio por ser reconocidos. Pero antes de que pudiera procesar completamente su transformación, un sonido inesperado interrumpió su concentración. Los murmullos crecían en la audiencia, un giro inesperado estaba por llegar. La historia apenas comenzaba a desplegarse. ¿Cuál sería la verdadera magnitud de la colaboración que había llegado a su vida? ¿Estaba realmente listo para enfrentar el fulgor de su propia grandeza? La música resonó y la cámara comenzó a enfocarlo. La multitud a su alrededor se desplegaba como un océano inquieto, cada rostro una mezcla de expectativa y admiración. En ese momento, la adrenalina hizo su agosto en el cuerpo de Alejandro, una chispa que encendió su determinación al encarar un futuro incierto. Sin embargo, no era solo el peso de las miradas lo que lo energizaba, sino una claridad nueva que se había sembrado dentro de él. En el fragor del espectáculo, lejos del brillo de las luces, se sentó en un rincón, reflexionando sobre el camino que había tomado. En su mente resonaban las palabras del colaborador: el momento de actuar llegó. Era un eco que exigía una respuesta, una acción. Mientras se preparaba para su exposición, Alejandro sintió el implacable murmullo del miedo desvanecerse a un lado. Sabía que debía hacer más que hablar, necesitaba conectar. Tenía un mensaje que transmitir, no solo sobre el nuevo diseño que estaban por presentar, sino sobre su propia evolución personal. A medida que se acercaba el instante culminante, recordó su trabajo de investigación, toda la esencia que había recopilado, los sueños que había comenzado a tejer. Ya no era solo el esposo de una famosa diseñadora, era su propio hombre, carente de filtros. El desfilar de modelos en pasarela era un arte en movimiento, una danza que fluía entre la alta costura y la innovación. Alejandro observó cómo cada prenda contaba una historia, no una historia ajena, sino una que resonaba en él. Era su momento de relatar su verdad a través de las palabras y el entusiasmo. Alzó la cabeza, dio un paso hacia adelante y empezó a caminar con firmeza. Cuando llegó su turno al micrófono, el mundo exterior se desvaneció en una amalgama de ruido blanco.
En el silencio que ocupó su mente, recordó los momentos de vulnerabilidad y crecimiento, esos instantes de dudas profundas que habían sembrado en él una semilla firme de ambición. Con voz clara, articular sus ideas se tornó más sencillo. Cada palabra se alineó en su mente como si siempre hubiera estado allí, esperando la oportunidad para ser expresada. Hoy no solo celebramos el diseño de una colección, sino la intersección de dos visiones, comenzó, su tono siendo al mismo tiempo claro y persuasivo. Con cada frase, Alejandro se sentía más seguro y abierto. Esta colaboración simboliza un cambio en la narrativa tanto personal como profesional. Porque ser parte de esta industria no significa solo ser un complemento. Significa tener la audacia de ser parte de la creación. Su discurso resonó en el aire electrificado. La reacción del público fue inmediata, un aplauso que emergía como un torrente de reconocimiento, un eco de aprobación que inyectó energía en sus fans. La autenticidad de cada palabra parecía conectar con las experiencias colectivas de muchos que, como él, habían tenido que luchar a su propio ritmo. Sin embargo, cuando los murmullos comenzaron a calmarse, una figura apareció entre la multitud. Era el diseñador, aquel ávido colaborador, con una mirada de aprobación que desbordaba sorpresa. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Podía leer la implicación en sus ojos, una mezcla de curiosidad y desafío. ¿Cómo reaccionaría ante esa nueva faceta que había mostrado? La conexión entre ambos parecía electrizante y, en ese instante, Alejandro comprendió que las decisiones que había tomado no solo lo habían llevado a este momento, sino que también habían abierto la puerta a una conversación mucho más profunda. El diseño, la colaboración, su futuro, todo convergía hacia una verdad inminente que aún no había abordado. Antes de que pudiera dejarse llevar por estos pensamientos, el diseño del colaborador comenzó a cobrar forma en su mente, una unión que podría significar tanto para su carrera como para su identidad. Notó que el diseñador se acercaba y su corazón latió más rápido. Había llegado el momento de enfrentarse no solo a su inseguridad, sino a una nueva posibilidad. Con la multitud aún vibrante a su alrededor, Alejandro se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba. El desfile había sido solo el primer paso, un esfuerzo para marcar su impronta en el mundo de la moda. Sin embargo, el verdadero desafío estaba por venir. ¿Aceptaría el diseñador lo que él ofrecía? ¿Cómo afectaría esto su relación con Mariana y la proyección de su carrera? Las preguntas se multiplicaban en su mente, creando una tormenta de incertidumbres. Pero lo que antes lo hacía vacilar ahora le otorgaba una claridad potentemente centrada. Alejandro se preparó para encontrarse con el colaborador, consciente de que en esa conversación se definiría la magnitud de su futuro. La verdad personal estaba a un cruce de caminos, y cada decisión que tomara tendría un peso fundamental. Las luces del desfile aún titilaban, un recordatorio palpable de lo que estaba en juego. La figura del diseñador se acercaba con una sonrisa casi inquebrantable, pero Alejandro no pudo evitar sentir cómo su estómago se retorcía en un remolino de emociones. Era un paso adelante, pero también un salto al abismo de la incertidumbre. Esa conexión electrificada que había sentido durante su discurso, ahora se transformaba en una carga de expectativas que amenazaban con desplazar la confianza que había cultivado. Impresionante presentación, dijo el diseñador, sus ojos brillando con admiración genuina. Te has revelado como un verdadero creador, no solo como el esposo de Mariana. Alejandro sintió como esas palabras lo elevaban, pero también lo desafiaban. La validación era un bálsamo, pero también una presión. ¿Qué pasaría ahora? Gracias, respondió Alejandro. La sinceridad tras las palabras era palpable, pero su mente giraba en torno a la pregunta crucial. ¿Qué piensas de combinar nuestras visiones para una nueva colección? Aunque la idea había estado latente en su mente, ahora que la compartía, un miedo visceral surgía, como si se adentrara en aguas desconocidas. La respuesta del colaborador sería crucial para definir su lugar en la industria. El diseñador tomó un momento, evaluando la osadía de su propuesta. Podría ser una oportunidad única. Pero necesitas estar preparado, Alejandro. Esto no solo se trata de crear prendas, sino de definir un concepto que resuene y permanezca. No se puede tener miedo.
Estoy listo para enfrentar ese desafío, replicó Alejandro, sintiendo cómo la adrenalina regresaba. ¿Pero realmente lo estaba? Su mente lo llevó a momentos de duda con Mariana, donde había mostrado debilidad en lugar de firmeza. Se preguntó si este nuevo camino lo llevaría a ese mismo precipicio, a la fricción entre su ambición y su vida personal. Entonces hagámoslo, dijo el diseñador, y esa simple frase hizo que el mundo de Alejandro cobrara matices vibrantes. Su corazón latía más rápido, y la visión de lo que podría emerger de esa colaboración empezaba a tomar forma. Pero la sombra de la inseguridad lo acechaba. ¿Sería suficiente su voz en este nuevo y audaz escenario? La primera reunión de diseño se programó para la próxima semana, y Alejandro se planteó inicialmente los detalles creativos, pero pronto se dio cuenta de que debía abordar sus propios demonios. Aquella mezcla de éxito y miedo, de la que había tomado conciencia durante su exposición, sería su mayor aliado, pero también su más feroz enemigo. Cada brushstroke, cada elección, tendría que estar impregnada de su verdad y autenticidad. La presión aumentaba con la ineludible llegada de esa reunión crucial. ¿Cómo iba a asegurar que su voz no se ahogara en una corriente de ideas ajenas? Necesitaba establecer límites y ser firme, sabiendo que esa primer colaboración podría definir su carrera, pero también su imagen. Con cada noche que pasaba, se adentraba más en su proceso creativo. El diseño no solo se trataba de telas y formas, era un reflejo de su historia, su lucha y sus pasiones. Alejandro se encontró trabajando tarde, esbozando ideas, fracasando y reinventándose, sintiendo una conexión profunda con su propio ser. Sin embargo, en el fondo, la ansiedad por cómo encajaría todo en su relación con Mariana lo perseguía. Cada paso que daba hacia adelante en su carrera, sentía que podía afectar la dinámica existente entre ellos. ¿Sería capaz de equilibrar la ambición profesional con las exigencias emocionales de su pareja? Mientras alejaba esas preguntas, se prometió que no permitiría que esos temores lo frenaran. Tenía que confrontar a Mariana, hablarle sobre lo que estaba surgiendo y su nuevo papel en la industria. Sabía que el amor requería verdad, pero también sabía que una conversación cargada de incertidumbre podía cambiar todo. La noche antes de la reunión decisiva, Alejandro miró por la ventana, las luces de la ciudad titilando en la distancia. ¿Podría hacer lo que todos esperaban de él y aún así mantenerse fiel a quien era? El desafío no solo sería profesional, sino también profundamente personal. Se sintió atrapado entre dos mundos, su nueva identidad y su conexión con Mariana, una tensión palpable que requería una cuidadosa navegación. En ese momento de introspección, un nuevo impulso se apoderó de él. No podía dejar que el miedo dictara su camino. Era el momento de revelar todo, de arriesgarse al dolor y el desagrado, porque sólo así podría cosechar el crecimiento y la auténtica conexión que deseaba. Alejandro tomó una decisión contundente. Ese mismo día, se sentaría con Mariana. Pero justo cuando la claridad adquiría fuerza en sus pensamientos, un mensaje entró en su teléfono. Era de Mariana, preguntando sobre los detalles del desfile. La frágil línea entre lo profesional y lo personal comenzaba a desdibujarse. Alejandro sintió que el verdadero desafío estaba a punto de entrar en escena. ¿Podría ser capaz de confrontar esos sentimientos tan intensos y al mismo tiempo tan abiertos? La certeza de su próximo paso dependía de su respuesta. La mañana de la reunión fue un compendio de adrenalina y ansiedad. Alejandro se despertó antes de que el sol comenzara a iluminar la ciudad. La idea de compartir su visión creativa, de dar vida a una colección junto a un diseñador honrado, lo mantenía en un estado de nerviosa expectativa. Pero tras la emoción, un constante eco de dudas reverberaba en su mente. ¿Estaría a la altura de lo que todos esperaban? Mientras se preparaba, miró su reflejo en el espejo. Se dio cuenta de que la persona que observaba allí aún cargaba el peso de la inseguridad que tantas veces había sentido. Su identidad estaba en un crisol, fusionando la figura del esposo que dedicaba su vida a su matrimonio con la de un creador que había comenzado a forjar su propio camino. Necesitaba que esta reunión se convirtiera en un punto de inflexión, una declaración de intenciones sobre quién era y quién quería ser. Al llegar al estudio del diseñador, la atmósfera vibraba con energía creativa. Vestidos deslumbrantes adornaban las paredes, cada uno narrando su propia historia.
Alejandro tragó saliva, tomando un momento para centrarse. Recordó su compromiso de hablar con Mariana, entender cómo su nueva identidad podría coexistir con su vida personal. La tensión se volvió palpable cuando cruzó la puerta, el cerebro zumbando con posibilidades. El diseñador lo recibió con entusiasmo, aclamando su trabajo previo mientras los dos se sentaban a discutir ideas. Cada palabra que intercambiaban parecía ser un paso hacia la libertad que tanto deseaba. Pero esa libertad también traía consigo la responsabilidad. Alejandro sabía que sería crucial no solo presentar sus ideas, sino encontrar la forma de hacerlas resonar en un mercado saturado. Con cada sugerencia del diseñador, la fricción entre su voz y la de su colaborador era evidente. Fue entonces cuando comenzó a colaborar no solo con el diseñador, sino también consigo mismo. Más tarde, mientras tomaban un descanso, la conversación se desvió hacia el aspecto emocional de la moda, el impacto que podían tener sus piezas en quienes las llevaran. En ese momento, Alejandro sintió la conexión con su propia historia atravesarla. Las luchas que había enfrentado en su vida personal se reflejaban en el arte que buscaban crear. Quiso transitar ese camino sin ocultar su vulnerabilidad, sin dejar que los fantasmas de la duda lo dominaran. Sin embargo, el recuerdo de su conversación pendiente con Mariana lo acechaba, un eco insistente. Este nuevo camino tenía el potencial de abrir puertas, pero hacerlo sin el apoyo y la comprensión de su esposa podría ser devastador. Cuando los murmullos de sus ideas comenzaron a fluir, comenzaron a chocar con el dilema que lo atormentaba. ¿Cuál era la prioridad en ese momento? Finalmente, al salir del estudio, se vio enfrentado a su mensaje de texto sin responder. Mientras caminaba por la calle, un impulso de determinación lo invadió. No podía permitir que su vida personal se convirtiera en un lastre para su carrera. Alejandro decidió que la conversación con Mariana no podía esperar más. Su futuro profesional y su relación merecían una base de honestidad. Al llegar a casa, notó la luz de la cocina encendida. Un aroma conocido flotaba en el aire, el símbolo de la vida compartida que deseaba proteger y nutrir. Con la claridad de sus objetivos, se sentó, reconociendo que la frágil línea entre su vida profesional y personal debía ser una sinfonía, no un campo de batalla. Mariana apareció con una sonrisa curiosa al ver su expresión seria. Así, la tensión se encontró en un punto álgido. La pregunta en su mente era clara mientras ella se servía una taza de café. ¿Podría afrontar la verdad que tanto temía? El deseo abría paso, pero la incertidumbre también lo mantenía al borde. El momento que debía llegar estaba a un suspiro. Pero toparse con lo desconocido a menudo trae consigo el asombro que conduce al crecimiento. Y antes de que pudiera pensarlo, Alejandro sintió que estaba a punto de cruzar el umbral hacia un nuevo capítulo de su vida. Mariana, tenemos que hablar. La gravedad de esas palabras resonó en la habitación. La decisión estaba tomada, pero la respuesta que él anhelaba podría cambiarlo todo. ¿Estaba listo para el resultado de esa revelación? La certeza de su siguiente paso colgaba entre ellos, un hilo delgado entre el amor y la ambición. Al final, Alejandro estaba a punto de descubrir si su amor podría florecer en medio de la ambigüedad, o si lo perdería todo en el proceso. A medida que Alejandro se sentaba frente a Mariana, la tensión en el aire era palpable. Aquella noche, con el sonido distante de la ciudad como telón de fondo, se hallaba en una encrucijada. Había dado un paso valiente al abrir su corazón, pero el verdadero desafío radicaba en ser lo suficientemente honesto y vulnerable para encarar lo que realmente significaba ese momento. Mariana, comenzó, su voz temblando ligeramente al intentar encontrar el tono adecuado. Quiero que sepas que he estado reflexionando sobre nosotros, sobre lo que hemos construido juntos y lo que he dejado de ver. Tu talento es inmenso, y he llegado a comprender que mi éxito ha sido a expensas de no valorar lo que realmente importa, tú y nuestra conexión. Mariana levantó la mirada hacia él, sus ojos llenos de una mezcla de sorpresa y anhelo. Sabía que la conversación no sería fácil, pero algo en su ser parecía vibrar con la sinceridad de las palabras de Alejandro. No solo se trata de lo que estás haciendo en tu carrera, sino de cómo podemos apoyar los sueños del otro. He pasado tanto tiempo luchando por un lugar en este mundo de la moda, y quiero que ambos brillemos, juntos. La atmósfera comenzó a desenredarse.
Y mientras Alejandro hablaba, las dudas que lo habían atormentado empezaron a disiparse. Al describir su experiencia en el desfile de Mariana y cómo ese evento había transformado su perspectiva, sintió que cada palabra que pronunciaba acercaba más a ambos a una mejor comprensión mutua. Había sido su propia inseguridad la que lo había mantenido al margen, pero ahora entendía que su lucha no era solo profesional, sino profundamente personal. Tu invitación a la Semana de la Moda en París es una oportunidad extraordinaria, continuó Alejandro, su voz ahora firme y decidida. Pero no veo dos caminos por separado. Este debe ser un viaje compartido. Tu éxito será mi éxito, y estoy listo para apoyarte en cada paso. La sinceridad de sus palabras resonó en su interior, como una promesa renovada de compromiso y amor. Mariana, emocionada, no podía contener el brillo en sus ojos. Alejandro, esto significa mucho para mí. Siempre he querido que reconozcamos la valía del otro, no como competencia, sino como una sinergia, como pareja. Lo que importa es que cada uno de nosotros crezca. Su voz temblaba por la emoción palpable. La conversación se tornó en un intercambio mutuo de ideales. Comenzaron a planear juntos, explorando cómo las visiones de sus carreras podrían entrelazarse. La idea de la colección de moda se transformó en un símbolo de su unión y trabajo conjunto. Ellos, el CEO y la diseñadora, brillando no solo en sus respectivos campos, sino como un solo frente invencible. Al día siguiente, Alejandro asumió la responsabilidad de su futuro inmediato, no solo como un ejecutivo exitoso, sino como un cómplice en la carrera de Mariana. Se reunió con el diseñador que había estado a la espera. Sus conversaciones fluyeron en un ambiente de fresca creatividad. Había un sentido renovado de propósito en cada intercambio. La colección pronto evolucionó hacia una celebración de sus encrucijadas personales, una mezcla de historias, arte y amor. Finalmente, el día del desfile en París se convirtió en un reflejo del viaje compartido entre ellos. Cuando Mariana brilló en la pasarela, el corazón de Alejandro se llenó de orgullo. Se dio cuenta de que su propia evolución ahora se manifestaba en el apoyo que le brindaba y en el amor que había reconquistado, cimentando una relación que contemplaba el crecimiento de ambos. El desfile fue más que un evento de la industria, era la culminación de un compromiso mutuo, una declaración de amor que resonaba no solo en la pasarela, sino en cada corazón que estaba presente, incluidos los suyos. Los aplausos se entrelazaron con una nueva melodía. El reconocimiento de que el verdadero éxito se forja en el amor, el respeto y la colaboración. Cuando la última modelo abandonó la pasarela, Mariana buscó a Alejandro entre la multitud. Al cruzarse sus miradas, él sonrió, sintiendo que, al fin, los dos estaban en la misma sintonía. Se dieron cuenta de que habían logrado algo más grande que un desfile o una colección. Habían conquistado su vida juntos y estaban listos para enfrentar el futuro, ahora como un equipo unido y fuerte. La relación oyó un nuevo camino hacia la realización, marcando la importancia de equilibrar la ambición con el amor. Era innegable que ambos habían alcanzado su apogeo personal y profesional, y al mirarse como verdaderos socios, Alejandro y Mariana entendieron que el viaje apenas había comenzado. El futuro era brillante, lleno de posibilidades infinitas. Y ahora, si quieres ver más historias de superación personal y transformaciones inspiradoras, necesitan suscribirse ahora a nuestro canal. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegúrense de comentar sus reacciones y teorías sobre este impactante final. No esperen ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta increíble conclusión.